Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, doctora, sí se Sí, escucha. doctora. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que es bastante sencilla. El tema a tocar es hipoacusia. Entonces, para poder hablar de lo que es hipoacusia, vamos a hacer una breve revisión de lo que ya les han hablado sobre la fisiología, la función del conducto auditivo externo, medio e interno. Bien. Entonces, para empezar, el oído externo, como saben, es el encargado de recoger las ondas sonoras y las vamos a conducir hacia la membrana timpánica. Ya pasando la membrana timpánica, el oído medio es el encargado de amplificar las ondas sonoras y las transmite al oído interno. Entonces, el oído interno es el encargado de transformar todo el estímulo sonoro que le envían y lo va a pasar a impulsos nerviosos, que estos van a ser transmitidos por lo que es la vía acústica hasta la corteza cerebral. ¿En qué nos vamos a enfocar en lo que es hipoacusia neurosensorial? En lo que es la cóclea. La cóclea, lo que se conoce como el caracol, en su interior se va a encontrar el órgano de Corti, que es el encargado del sentido netamente de la audición. Entonces, como pueden ver en la imagen, tienen la forma de caracol y en el ápex están los sonidos graves, como es 2000, disculpe, 200, 500, y luego ya llegando a 1000 hasta todo lo que es la base, están los sonidos agudos. Cuando llega un paciente a consultorio, entonces, refiriendo que hay disminución de audición, lo primero que hay que hacer es una buena anamnesis, preguntarle si es unilateral o bilateral, porque ya nos vamos a orientar a distintas patologías. Segundo, el tiempo de evolución, si es un tiempo de larga evolución, si ha sido algo brusco, porque cuando es una pérdida auditiva brusca, ya para nosotros es una emergencia. Si es de larga evolución, no es algo crónico, ya nos podemos tomar un poco más de tiempo. Y luego de eso lo vamos a evaluar al paciente. Siempre vamos a empezar por el oído sano, no disculpen, siempre por el oído sano y luego para el oído enfermo, el que dice que tiene molestias. Sí, vamos a ver cómo está su conducto auditivo, si es que tiene tapón de cerumen, si hay algún proceso inflamatorio, algún proceso infeccioso, de repente podemos encontrar también algún cuerpo extraño. Ya entrando netamente a lo que es hipoacusia, la hipoacusia la vamos a definir como el déficit funcional que ocurre cuando la persona pierde la capacidad de oír en mayor o en menor grado por alguna alteración en el conducto auditivo externo y medio que nos puede dar una hipoacusia conductiva, o también por alteración de la percepción o lo que decimos la transducción del oído interno, como es lo neurosensorial. Para evaluar lo que es netamente la audición, vamos a empezar si tenemos diapasones en consultorio por lo que es acumetría, que este examen lo que nos va a dar es si el paciente tiene pérdida auditiva conductiva o neurosensorial. No nos va a decir en qué grado, pero solo nos va a orientar a lo que es neurosensorial o conductiva. Entonces, para evaluarlo, lo primero que vamos a hacer, vamos a dar un pequeño golpe en el diapasón y vamos a empezar con la prueba de Riné, que consiste en comparar la vía ósea, que es colocar el diapasón, como pueden ver en la figura, en mastoides, con la vía aérea, que es colocar el diapasón frente al conducto auditivo externo. Entonces, si el paciente percibe más tiempo en mastoides el sonido, que es la vía ósea, nos va a orientar hacia una hipoacusia conductiva o de transmisión y lo vamos a apuntar como un RINE negativo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es RINE positivo? Si el paciente oye mejor el diapasón por la vía aérea, que está frente al conducto auditivo externo, y eso nos va a dar como una hipoacusia neurosensorial o como si tuviera una audición normal. Después de hacer la prueba de RINE, vamos a pasar a complementarla con la prueba de Weber, que vamos a aplicar el diapasón
en la línea media, en la frente o en los incisivos. En este caso vamos a tener igual dos situaciones. Cuando es un Weber indiferente, cuando el paciente percibe la misma intensidad en ambos lados. O sea, hay una simetría, como pueden ver en la imagen, el sonido va a ambos lados. La otra situación es cuando es un Weber lateralizado, que va a ir a uno de los dos oídos. Entonces hay que ver si el caso se lateraliza, el paciente oye mejor en el oído enfermo, entonces lo hacemos como una hipoacusia conductiva. Si el ruido va, el paciente oye mejor hacia el oído sano, entonces tenemos una hipoacusia neurosensorial o de percepción, como decimos. Entonces, hay que decir y hay que saber que estas pruebas son solo orientativas. Lo que nos va a orientar más, nos va a hacer un mejor estudio de cuánta pérdida auditiva tiene el paciente, es la audiometría. Siempre tienen que saber que en lo que es otorrino, oído izquierdo es color azul, oído derecho es color rojo. Entonces, en lo que es audiometría, vamos a tener en la parte de arriba las frecuencias. De 125 a 500 son los sonidos graves, por decir la voz de los varones. De 1000 a 8000 son los sonidos agudos, por decir la voz de las mujeres. Y luego tenemos los decibeles, que es de 0 a 120. Entonces, al hacer la audiometría, vamos a catalogarlo de 0 a 20 como una audición normal, de 21 a 40 como una pérdida auditiva leve, de 41 a Doctora, 70 como una pérdida auditiva moderada, de 71 a 90 como una pérdida auditiva severa, y de 90 hacia abajo lo catalogamos como... Doctora, disculpe, no está pasando las diapositivas. ¿Disculpa? No se están pasando las diapositivas, disculpe. ¿No las logra ver? O sea, no, o sea, parece que no se están pasando. A doctora, ver, estamos viendo la segunda diapositiva nada más. a ver. Ujú. Ahora, ¿logran ver las diapositivas? Doctora, ¿podría no presentar en pantalla grande, sino solo mantenerlo como se ve en el PowerPoint normal? Porque cuando lo presenta y usted pasa, se queda en la misma imagen. Ahí le están viendo, no. ¿Ahí logran ver? Sí, ahí Ya sí. no están, ya no está en pantalla grande. Sí, ahora sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, como decía, entonces de 0 a 20, una audición normal, de 21 a 40, una pérdida auditiva leve, de 41 a 70, una pérdida auditiva moderada, de 71 a 90, severa, y de 90 hacia abajo lo catalogamos como una pérdida auditiva profunda. Al hacer la audiometría vamos a tener el diagnóstico de una hipoacusia conductiva, una hipoacusia neurosensorial o hipoacusia mixta. Para iniciar lo que es hipoacusia conductiva, van a ser producidos por problemas en el sistema de transmisión del sonido, como pueden ver la parte azul de conducto auditivo externo, membrana timpánica e incluye también la cadena osicular, los huesecillos. ¿Qué caracteriza a la pérdida auditiva conductiva? Que el paciente nunca va a llegar a alcanzar una pérdida severa o profunda de la agudeza visual, de la agudeza auditiva. Máximo va a llegar entre 50 a 60 decibeles. El paciente no va a presentar trastornos de intangibilidad de la palabra, o sea que no va a tener ningún problema en entender lo que se le habla. Lo único que sí va a tener es autofonía, que va a sentir que siente el oído tapado. Entonces puede asociarse también zumbido de oído, que lo conocemos como tinnitus.
¿Cuáles son las alteraciones en hipoacusia conductiva? Tenemos las alteraciones en el oído externo y en el oído medio. Las alteraciones en el conducto auditivo externo, tenemos las alteraciones del primer arco braquial, que son la agenesia o el esbozo de oreja, como pueden ver en la imagen. También puede haber agenesia de conducto auditivo o una formación de esbozo de martillo o yunque. Luego tenemos la más común, que es el tapón de cerumen, que va a formar un tapón de cerumen en el conducto auditivo externo y eso va a ocasionar que el paciente escuche menos. Lavamos el oído y el paciente va a recuperar totalmente la audición. Luego, lo que es más común en niños son los cuerpos extraños, ¿sí? También podemos encontrar el algodón de los hisopos, las de tecnopor, puede haber insectos también. El osteoma. El osteoma es una neoformación ósea que es benigno, ¿sí? Está constituido por un hueso maduro y, como pueden ver, son lesiones aisladas, pediculadas en las suturas, en las tímpanomastoideas. Eso también es tratamiento quirúrgico, pero como ven está obstruyendo el conducto auditivo externo. Ya entrando a alteraciones de conducto del oído medio, tenemos las perforaciones timpánicas que se pueden dar por traumas, procesos infecciosos que no han sido tratados a tiempo. Tenemos la otitis media serosa, que es por problema ventilatorio del oído. A nivel de la trompa se va a llenar de líquido, de mucosidad, y como pueden ver en la imagen, vamos a ver unas burbujas a través de la membrana timpánica, y esto es lo que va a ocasionar la disminución de audición. Entonces, en estos casos hay que ver cuál es la causa, probablemente sea un proceso nasal, y mientras se recupera la ventilación del oído, todo esto se va a reabsorber y va a quedar el paciente oyendo con normalidad. Si no, en todo caso colocamos un tubito de ventilación para que pueda drenar el oído y también el paciente recupere la audición. Tenemos el traumatismo del temporal, que nos va a dar también atrás de la membrana timpánica sangrado. Entonces vamos a ver, como pueden ver en la imagen, un hemotímpano. Se nota el sangrado a través de la membrana timpánica. Otra patología es la otoesclerosis, que se va a caracterizar porque el estribo ha perdido movilidad. Entonces vamos a tener una audiometría característica de otoesclerosis, que tiene una caída en la frecuencia 2000. Como pueden ver en la imagen, está escuchando con normalidad, va disminuyendo y forma una muesca en la frecuencia 2000 y luego se recupera. Este tipo de audiometría, esta caída que tiene en 2000, la vamos a conocer como la muesca, la característica de Carhart. Entonces, cuando veamos una audiometría que tiene una frecuencia en 2000, ya sabemos que nos va a orientar a una otoesclerosis. Ahora entrando a hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida sensorial más frecuente, afecta alrededor del 10% de la población adulta, y el 80% de los que padecen van a tener mayor de 60 años. Y eso nos va a orientar a una presbiacusia, lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos las adquiridas, que son la presbiacusia, la sordera súbita, la toxicidad, la que es producida por el ruido, que se conoce como trauma acústico, la sordera autoinmune, la enfermedad de Meniere, que también nos va a dar hipoacusia neurosensorial, tenemos la congénita, la sindrómica y la no sindrómica. Entonces, la evaluación es la misma. Vamos a empezar con una anamnesis, vamos a evaluar el oído y vamos a hacer las pruebas características. Si tenemos el diapasón, hacemos acumetría, o si no, de frente pasamos a la audiometría. Dentro de la hipoacusia neurosensorial tenemos las congénitas, que vamos a ver la deformidad de Mondini, donde podemos ver un laberinto óseo incompleto. Y recuerden que la cóclea da 2 vueltas y media a 2 3/4, y acá vamos a encontrar que la cóclea tiene 1 vuelta y media. Tenemos la aplasia de Mitchell, que es la falta del oído interno, la aplasia de Alexander, la aplasia del conducto perilinfático y la otoesclerosis coclear. Entonces, empezando por la más común, que es la presbiacusia,
Esta se da por cambios histológicos que van a estar asociados mayormente al envejecimiento que se va a producir en todo el sistema auditivo. Entonces, una presbiacusia nos va a dar una audiometría característica también. Cuando el paciente viene ya porque tiene tiempo sin escuchar o nota que poco a poco ha ido perdiendo la audición, ya lo vamos a catalogar y orientar que nos está hablando de una presbiacusia. Entonces, ¿qué es lo primero que cae en las presbiacusias? Como pueden ver, los sonidos agudos. Vamos a ver que en este lado derecho el paciente tiene una pérdida auditiva leve en los graves, pero ya en los sonidos agudos ya tiene una pérdida moderada a severa de audición. Igual que en el oído izquierdo ya tiene una pérdida moderada a severa de audición. Ven esta curva, es característica de una presbiacusia, es pérdida de la audición ya por la edad mayormente, o porque el paciente a partir de los 50 años uno empieza a tener pérdida auditiva, pero si está expuesta a ruidos desde muy joven, también va a aparecer una curva característica de los sonidos agudos cayendo primero. Luego tenemos lo que es el trauma acústico. Es una hipoacusia neurosensorial que puede ser unilateral o bilateral. Entonces, si vemos que la característica de lo que es el trauma acústico es una muesca, una caída en 4000, a diferencia de una esclerosis que tiene el mismo dibujo en 2000, el trauma acústico tiene la caída en la frecuencia 4000. Cae la frecuencia 4000 y luego hay una recuperación de la audición. Si es una pérdida, si vemos en su audiometría que solo un oído es el que presenta el trauma acústico, este es un proceso agudo, que puede haber estado expuesto a un ruido muy fuerte, al claxon, o ha estado en un concierto cerca de los parlantes, o ha tenido una explosión cercana, y solo se daña un oído, es un proceso agudo. Entonces el tratamiento acá son irrigadores, corticoides y sus controles audiométricos a los 5 días, a los 10 días y a los 15 días, y no exposición al ruido. Pero si vemos de que tenemos este muesca en oído derecho e izquierdo, o sea, es bilateral, esto ya nos lleva a un proceso crónico. Entonces, dar un tratamiento vía oral no nos va a ayudar en nada. Entonces, acá es prevención, que no se exponga a ruidos muy fuertes. Tenemos la sordera súbita, que para nosotros en otorrino es una emergencia, ¿sí? Tenemos que el 50, que lo que vamos a ver en estos casos es 3 frecuencias que caen a más de 30 decibeles. ¿Sí? En estos casos hay que ver si el paciente solo presenta disminución de la audición o también se asocia a vértigo. Si vemos que la pérdida auditiva se asocia a vértigo, ya tenemos un mal pronóstico de recuperación. No vamos a poder recuperar el 100% de la audición, o por lo menos el 80%. Si vemos que solo es pérdida auditiva, tenemos un mejor pronóstico, y más si el paciente acude dentro de las primeras 72 horas. Es donde más podemos recuperar la audición. ¿Cuáles son las causas? Mayormente son procesos virales. El paciente puede haber estado resfriado e inflamó el nervio auditivo. Tenemos procesos vasculares y un porcentaje que no se sabe la causa. El tratamiento en estos casos es corticoide a dosis altas, para luego ir bajando las dosis. Irrigadores le podemos dar nimodipino una vez al día, complejo B y aciclovir. También porque vamos a sospechar que también podría ser una causa viral, que es lo más común. Sus controles es igual. El primer día una audiometría para ver cómo ingresa. A los 5 días le pido una segunda audiometría. A los 10 días otra audiometría. Luego al mes. Al mes se le pide su audiometría ya. Luego a los 3 meses y a los 6 meses. Después de los 6 meses, una audiometría anual. Si ya en la audiometría anual ya podemos saber que hasta acá dio el oído, hasta ahí se pudo recuperar la audición. Muy bien, vamos a pasar a otro examen, que es la timpanometría. En la timpanometría se va a encargar de evaluar la integridad de la membrana timpánica y la función del oído medio. ¿Sí? Recuerden que el oído medio se encarga de lo que es la ventilación. Entonces, como pueden ver en la imagen, lo que vamos a hacer es, el timpanómetro tiene un chupón, va a ingresar al conducto auditivo y vamos a introducir presión positiva o presión negativa. Y se va a dibujar unas curvas. Como pueden ver en la imagen, tenemos la tipo A,
que es una audiometría normal, no hay ningún problema en ventilatorio del oído. Tenemos la AS, que nos da, como han visto, nos guía a una autoesclerosis o una fijación de la cadena osicular, que es lo que es la autoesclerosis. Tenemos la tipo AD, que es la disrupción de la cadena osicular, la disfunción de la trompa de Eustaquio, que se conoce como una ototubaritis, que nos da también, que está camino a una otitis media serosa, que es la tipo C, y la tipo B, que es una curva plana, que eso ya es una otitis media serosa, que el conducto está totalmente lleno de líquido. Luego tenemos las emisiones otoacústicas, que es prácticamente igual que la timpanometría. Vamos a introducir un chupón al conducto auditivo y estos exámenes mayormente los hacemos a los recién nacidos. La máquina nos va a decir si pasa o no pasa el sonido. Entonces, si por ejemplo no pasa el sonido, vamos a esperar 2 semanas y hacer nuevamente las emisiones otoacústicas. Si es que pasa, no hay ningún problema. Pero si es que no pasa, ya tenemos que hacer mayores estudios para ver por qué motivo no está pasando el sonido. Luego tenemos los exámenes que son los potenciales evocados, que son un poco más complicados, que se va a encargar de estudiar la señal electrofisiológica que emite el nervio auditivo al ser estimulada la cóclea por una señal externa. En las potenciales evocados nos vamos a fijar en las zonas más importantes, que son la 1, la 3 y la 5. ¿Sí? A la persona se le va a colocar chupones en la frente alta, en la frente baja, en el lóbulo izquierdo, en el lóbulo derecho, en mastoides izquierda y en mastoides derecha. Si es un niño, lo vamos a tener que decir a la mamá que lo lleve dormido, que no duerma toda la noche, se le puede dar unos antihistamínicos que pueda causar somnolencia, porque lo ideal es de que esté dormida en este examen. ¿Qué va a estudiar los potenciales evocados? Por ejemplo, la onda 1 y la 2, que refleja la porción distal y proximal del nervio auditivo. Tenemos la 3 y la 4, que es la activación del complejo de núcleos cocleares y complejo de la olivar superior, y la onda 5, que es el hemisco lateral y el colículo inferior, que son estudios más a profundidad. ¿Cómo vamos a ver las curvas? Como pueden ver acá, en la imagen A, pueden ver la curva 1, la 3 y la 5, que están presentes. Pero en este oído derecho, como pueden ver, en 30, en 40 no hay imagen de ninguna curva y solo vamos a detectar las 5 en 60 y en 90. Entonces esto lo vamos a catalogar como una pérdida neurosensorial moderada a severa. Y en el oído izquierdo como una pérdida profunda, porque si pueden ver en la imagen no se distingue ni la curva 1, ni la 3, ni la 5. Y en tratamiento, el más importante en sí es el implante coclear. El implante coclear mayormente acá en Perú se hace en niños que ya han sido estudiados con tomografías, que se ve que el oído está formado, que está en terapia antes del implante coclear, para que pueda ayudar ya a, cuando el paciente ya tenga su implante, pueda ya iniciar con el habla, con el entendimiento. Entonces, en el implante coclear, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los electrodos, como pueden ver, dentro de lo que es la cóclea. Y esto va a enviar los estímulos nerviosos a la corteza cerebral. ¿Sí? Resumiendo todo, entonces, la hipoacusia, el paciente acude a consultorio, le hacemos una historia clínica, vemos si presenta vértigo, si hay secreción en el oído o hay dolor. Entonces se le evalúa con otoscopía, igual vemos cómo está la integridad de la membrana timpánica del conducto auditivo. Si tenemos diapasón, le hacemos su prueba de acumetría, si no, de frente lo mandamos a una audiometría tonal. Y ahí vamos a definir si es una pérdida conductiva, mixta o neurosensorial, y de acuerdo a eso se ve los pasos a seguir. Si es un paciente mayor con una pérdida auditiva moderada, severa, ya le damos lo que es los audífonos. Si vemos que es una hipoacusia conductiva, donde nos lleva más a lo que es una otitis media serosa, una ototubaritis, ya damos su tratamiento, buscamos la causa.
Si es una desviación de tabique, la causa lo operamos y ya poco a poco va a ir recuperando lo que es la audición. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, ese sería el tema. Ya lo vemos el día miércoles, el otorrinopediatría. Buenas noches.